Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, SECREA, que con la fuerza hoy ya de 46 canales de televisión, en estos días se incluyó al grupo de SECREA Ecuador TV, un medio público que tiene gran presencia a nivel nacional por su número de repetidoras, y con eso seríamos ya 46 canales de televisión que estamos en este gremio de unidad, en este gremio que nos permite visualizar de manera transparente y libre lo que los medios de comunicación y la información deben hacer a futuro. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, quien es un analista político en la actualidad, muy conocido a nivel nacional, y con su sesudo mensaje vamos a analizar varios de los temas de la actualidad política del país a puerta de elecciones. Mi querido Ramiro, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Siempre a la orden. ¿Cuál es tu criterio después de la aplicación de la famosa muerte cruzada? ¿Qué se vino al país? ¿Qué logró el presidente de la República, Guillermo Lasso, con ese detalle de la muerte cruzada que hoy nos ha cambiado totalmente el panorama político? Bueno, un comienzo, el alivio de no tener un asambleísmo de vocinglería, de griterío, de escándalos, de insultos y adjetivaciones de todos los días. Ese era un dolor de cabeza, nos trastornaba y nos hacía hasta psíquicamente mal a la democracia ecuatoriana. Luego, un proceso electoral atropellado, veloz, fugaz, rápido y confuso. Tercero, 8 binomios de los cuales no sé si hay 1 o 2 que puedan hacer la excepción de cierta seriedad, en la que muchos hablan tanto que consideran como que el país se va a resolver en 1 año, 6 meses. Luego, un gobierno que ya no cuenta. Así es. Un gobierno ausente, un gobierno inexistente, de tal manera que hasta la propia voz del jefe de Estado, las repercusiones del jefe de Estado son casi pequeñas o nulas, y una enorme incertidumbre. Y dentro de todo esto, un gigantesco aparataje del movimiento correísta, que este debe ser probablemente un caso único de estudio para el psicoanálisis de una sociedad donde un prófugo y un grupo que delinquió tanto son los que tienen el liderazgo de la opinión, de una parte de la opinión pública, porque son la primera minoría. Sin embargo, esa primera minoría, que puede tener en unos sitios 20, 22, 25 o hasta el 28%, en el resto del país tiene la repulsión de más del 60% de la población. Este gobierno que está de salida y, como acabas de mencionar, ausente al momento, inexistente al momento, ¿cumplió las expectativas de su electorado en los 2 años y un poco más de gobierno? Yo creo que Guillermo Lasso debe ser un hombre de buena voluntad, un hombre con valores religiosos, que demostró ser un ciudadano que ama a su familia. Así es. Un buen padre, un buen esposo, un gran abuelo. Pero le tengo que confesar algo, Roberto. A estas alturas, Guillermo Lasso no fue lo que algunos creíamos que era. Guillermo Lasso, a mi juicio, decepcionó profundamente a los ecuatorianos. No significa que todo lo de él sea malo. De acuerdo. En lo humano y en lo personal, no creo que el presidente Lasso sea un hombre corrupto. No lo creo. Ha sido un hombre que ha hecho una fortuna, se supone, con su trabajo. No creo que sea un hombre que tenga malicia o perversidad en la política. Al contrario, ingenuidad. Pero se rodeó
de un grupo de colaboradores que le eran eficientes en un banco, sin considerar que la sociedad es más algo complejo que un banco. Totalmente distinto. Que no escuchó a los ecuatorianos, que era dubitativo, que cambió de opinión y sobre todo que adoleció de un efecto, de un defecto que es letal en un líder político, el no tener sentido de la oportunidad. Es como que usted salga con chompa, con abrigo y con pijama a la playa a 34 grados centígrados. Entonces no tomó la decisión que debía tomar. Si él en septiembre u octubre del 2021, cuando tenía el 70% de la opinión, habría convocado a una consulta popular para que desaparezca ese monstruo pestilente que es el Consejo de Participación Ciudadana, para renovar el Consejo Nacional Electoral, para reformar el sistema de partidos, para reconstituir la Asamblea Nacional, el Ecuador habría sido otro. Y entonces tomó una decisión, el peor momento, al final de su agonía, sorprendiendo a todos y dejándole al único intacto que era el correísmo. Queda claro que los militares se forman en la trinchera de la batalla y los políticos en la trinchera de la política. Exactamente. Ha faltado efectivamente con tu Exactamente, criterio, Roberto. ha faltado. Y la política detalles. tiene sus complejidades. Totalmente. Político a político, o zapatero a tu zapato, como exactamente, se dice. por eso un poco la política se compara un poco con la guerra, porque necesita usted una estrategia, una táctica, el identificar al adversario, el prever los movimientos del adversario, el armarse, el apertrecharse, el tener un mensaje, una estrategia, un mensaje para la opinión pública. Lo digo con muchísima pena. Guillermo Lasso decepcionó y no era el que muchos creíamos que había sido. Eso del presidente de la República, los asambleístas, los exasambleístas que bueno salieron por detalles que todos conocemos y la muerte cruzada obviamente, muchos de ellos han optado por candidatizarse nuevamente. Más allá de que sea legal, no sea legal, son candidatos a la Asamblea Nacional. Después de tanto relajo, después de tanta ineficiencia, incapacidad demostrada, pésimas calificaciones en cuanto a los resultados de la Asamblea Nacional última, nuevamente se lanzan a la palestra política como los adalides de la justicia, adalides de que van a solucionar los temas ciudadanos y de la población general. ¿Hasta qué punto es ético eso? Claro, como ecuatorianos tienen los derechos. Claro, pero podríamos decir que jurídicamente es legítimo, que legalmente el ordenamiento jurídico no lo prohíbe, pero que éticamente es cuestionable. Aquí hay un hecho, Roberto. Los parlamentos siempre sufren un desprestigio. El parlamento es como el gran hermano, diríamos, ¿no? Usted tiene cámaras ocultas donde usted ve todos los horrores que pasan en la vida cotidiana. En el Congreso, ante la opinión pública, tiene el milagro de las cámaras. Y entonces usted descubre la mesura de algún parlamentario, la sensatez de otro parlamentario o la estupidez de la mayoría de los parlamentarios. Entonces la gente se hace de una idea muy negativa, la gente se enoja de ese parlamento, hay una especie de disgusto, de repulsión y de condena, y no tenían ni siquiera el 4% de la reputación, el Congreso como tal, la Asamblea como tal. Pero como la política ecuatoriana no es de partidos, no es de ideas, no es de ideologías, sino es de clientelismo, sino es de patrimonialismo y de caudillismo, cada uno de esos personajes que en Quito, en el Parlamento, se destacan por su ignorancia, en su pueblo son sus héroes. Son los ricachones del pueblo, el que tiene el poder en el pueblo, en su comarca, en su sitio, en su aldea,
el que da los regalos, el que da los dádivas, el que tiene los compadres, los contactos, y ahí entonces ellos tienen todas sus redes clientelares. Y es altamente probable que una buena parte de esos parlamentarios defenestrados regresen al Parlamento, sobre todo los parlamentarios del correísmo, porque el correísmo, como todo fenómeno caudillista, no es un fenómeno social en el que todos los componentes tienen un gran prestigio y una gran inteligencia. No, la gente vota por el caudillo, por el jefe del caudillo, por el Mesías, por el Salvador, por aquel que le promete solucionar todos los problemas y por aquel que vende la imagen de víctima, que es en este caso el señor Correa. ¿Y quién es él? Un ciudadano prófugo de la justicia. Totalmente claro, totalmente claro. Más allá de los requisitos de ley, y entrando ya al tema de las elecciones, más allá de los requisitos de ley, ¿qué cualidades deberían tener los candidatos presidenciales hoy por hoy en un Ecuador convulsionado por la delincuencia, en un Ecuador que económicamente no está bien, en un Ecuador que el desempleo, así las estadísticas de ciertos cuadros digan lo contrario, el desempleo se ha incrementado? ¿Qué cualidades debería tener un candidato a la presidencia de la República del Ecuador? Las mejores: inteligencia, madurez, experiencia, ideas claras, propuestas, historia, antecedentes y sobre todo evidencias de una vida de probidad. Por eso se supone que la política se hizo para una carrera. Usted en Europa o en cualquier otro país de América Latina, el político se forja primero en universidad, se forja en la academia, se forja como edil en un municipio, como legislador, como gobernador, como alcalde, y de ahí accede a la presidencia. Y usted tiene muchos ejemplos de esos. Y aún dentro de esos ejemplos, usted tiene evidencias de presidentes que por la complejidad de los problemas a veces han acertado o han fracasado en algunos puntos. En este caso, ahora cualquiera cree que pueda ser presidente. Así es. Más con las tecnologías de la comunicación y con la revolución informática y digital, hay gente que cree que con un buen TikTok puede llegar a ser presidente. Y en efecto, sin mencionar nombres obviamente, hay más de un candidato que en la campaña anterior le fue más o menos bien por 1 o 2 TikToks y cree que puede repetir ser presidente. No. Entonces hoy el Ecuador sufre una crisis económica, una crisis moral, una crisis de ética pública, una crisis de paz, porque somos un país asediado por la criminalidad, y la criminalidad del narcotráfico no nace de la noche a la mañana, es algo que viene germinando a lo largo de los años, o por la indiferencia, o por la contemplación, o por la complicidad de otros, como sucedió durante los 10 años del correísmo. Tiene 8 candidatos, ahí cuál es el que más experiencia tiene, yo no lo sé, podría ser el único que tiene experiencia en el conocimiento del Estado, Otto Sonnenhösler, que habiendo sido un comunicador, un empresario privado, accedió a la vicepresidencia en un momento muy difícil, hizo un buen papel. Sí. Puede tener usted dirigentes con experiencia legislativa muy relativa, como la señora González, ¿no es cierto?, la candidata del correísmo, pero era una legisladora opaca, es decir, no destacada, sin mayores luces. Usted tiene ahí una candidatura de Yacu Pérez, que se ha forjado en la lucha popular, que en la campaña anterior tuvo un buen mensaje, que llegó a la juventud, que también está en un posicionamiento, o Fernando Villavicencio, que fue 4 años legislador y que dio una evidencia de lucha contra el correísmo, es verdad, pero de ahí más allá del joven Noboa, que también por primera vez es legislador, ¿no es cierto?
Es probable que en el caso de él piense legítimamente que si tiene, no sé, 32 o 34 años, puede iniciar una carrera política en donde en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta o en el quinto intento puede lograr ser presidente. Eso ha pasado en América Latina. En el caso de Salvador Allende, por ejemplo, fue varias veces candidato. Rafael Caldera fue varias veces candidato, y otros han tenido en un segundo y un tercer intento y ahí han sido triunfadores en la presidencia. Pero diríamos, este momento hay mucha incertidumbre, pero además el proceso electoral, Roberto, es muy atípico, porque es un proceso electoral para 1 año, 6 meses. Así es. Con un presupuesto agotado de este año, donde podrán hacer lo mínimo indispensable. Y ahí me parece que lo grave de algunos señores candidatos es que nos venden la idea de que esto es como soplar botellas, de que esto es tan fácil que en 1 año, 6 meses el Ecuador va a ser un paraíso. Y entonces eso nos da a entender que a veces la concupiscencia o la cohabitación entre la mentira y la política es algo que existe en la verdad y que le hace un enorme daño a un país. Un enorme daño al país, y que obviamente desvirtúa el sentido real de la política en servicio de la ciudadanía. Exactamente. Esta campaña electoral será tal vez un precalentamiento para la real campaña del 2025, que durará, ahí sí, 4 años. Y esta con 18 meses no tendrá los resultados, pero tal vez quien gane hará todo el esfuerzo para reelegirse después. Sí, yo creo que esta campaña contradictoriamente puede calificarse como la precampaña del 25. Es decir, quien sea elegido para este año, 8 meses, no va a poder hacer todo. Así es. Si no tiene la inteligencia, la va a embarrar todo. Y entonces liquidado. Pero quien tenga el sentido común, la convocatoria a la concordia, a un acuerdo nacional, porque la gente ya está harta del confrontamiento. La política no puede ser la lucha eterna. No puede ser solo la adjetivación. No solamente puede ser el achaque al pasado, las mutuas inculpaciones. La política tiene que ser la posibilidad de avanzar, de que la gente tenga algo en su bolsillo, de que la gente pueda caminar con paz, de que la gente pueda tener chance de trabajo porque hay un ambiente jurídico apropiado para la inversión extranjera. Entonces, si quien es electo presidente, ya sea en agosto o ya sea en la segunda vuelta del mes de octubre, ninguno de ellos va a tener mayoría. La fragmentación del Congreso va a ser igual o peor que la anterior. De acuerdo. La calidad del Congreso probablemente sea peor, porque va a venir gente nueva que, hasta que conozca el proceso parlamentario, para que se entere de los temas, ¿no es cierto?, y de los aspectos complejos que tiene que estudiar y examinar un legislador, va a ser un Congreso que va a dejar mucho que decir. Pero quien gane estas elecciones, a mi juicio, debe tener el más elemental sentido de responsabilidad para convocar a la unidad nacional posible. La política no puede ser solo venganza, ¿no es cierto? No, ya regreso. No habrá piedra sobre la cual puedan esconderse. Ya van a ver lo que les pasa. Eso no es política. Así es. Eso no es política. Eso es salvajismo. Eso es venganza. Eso es creerse el dueño del país. Es creer que esta es una hacienda. Esto es creer que la democracia no es un tejido institucional, sino un conjunto de posiciones que tienen que estar a nombre y a favor de un caudillo. Es creer que la política es un botín, y la política no es un botín, o debe dejar de ser un botín. En consecuencia, yo diría que de los más opcionados, no sé, Sonnenhösler, Yacu Pérez, Villavicencio, cualquiera de ellos
tendrá que convocar a un acuerdo nacional viable, sobre todo para que el populismo no le siga haciendo tanto daño o más daño que el que le ha hecho a la República. Tanto daño como lo señalado, y otro gran daño, la delincuencia. Exactamente. La delincuencia se ha incrementado. ¿Será esto tal vez que el Estado ecuatoriano, incluido Policía Nacional, incluido Ejército ecuatoriano, ha demostrado desconocimiento e incapacidad para enfrentar la delincuencia? ¿O será tal vez que la delincuencia está mucho más organizada con el dinero que viene del narcotráfico? Hay algo más. Hubo un periodo gubernamental donde deliberadamente destruyeron a la institución policial y a la institución militar. Y eliminaron la base de Manta, ¿no? Lo desmantelaron, sí. Eliminaron las unidades de inteligencia, rompieron las relaciones de asistencia recíproca mutua en términos de seguridad con Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Quitaron la base de Manta, que era la exigencia de las FARC y de los grupos de narcotraficantes del Ecuador. Aprobaron la tabla de consumo de drogas, no pusieron los radares, pusieron en la aviación civil, en la DAG, a gente vinculada al narcotráfico. El Ecuador pasó a ser el paraíso del narcotráfico. ¿Y cuál es la tragedia? De que solamente una parte del movimiento de dinero que manejan los grupos de narcotráfico puede ser superior o mayor al presupuesto general del Estado ecuatoriano. Y para el último, usted tiene un señor Arauz, porque hay que decirlo con nombre y apellido, que estuvo a punto de ser presidente por el correísmo, que ahora nos dice, no hay problema. Tenemos que reunirnos entre los 10 jefes de las mafias y arreglar este problema. O sea, creyendo que el Estado tiene que sentarse en la misma mesa con los más peligrosos y funestos y siniestros de los delincuentes que siembran terror, sangre y muerte, a conciliar, a acordar, a negociar, a cohabitar. ¿O tiene usted, y perdóneme, un candidato presidencial como un ex candidato de Quito que cree que la lección que tienen que darle a los jóvenes ecuatorianos es cómo se fuma un primer porro de marihuana? Eso no es la política. A la política hay que devolverle un poco de ética. Está bien que haya una disculpa, que haya un arrepentimiento, pero la política es un oficio demasiado serio como para que esté en manos de gente que cree que es pura diversión. Increíble ver eso en tantas redes sociales y que eso vea la niñez y la juventud, Roberto, que de política no conoce, pero ve que eso es política. Roberto, cuando uno no hay día que a un hijo adolescente le diga, cuidado, no aprendas a fumar, ni siquiera cigarrillo. Así es. Por favor, no aprendas a tomar desde muy joven. Acumule edad. Algún momento te tomarás una copa. Algún momento empezarás, a lo mejor alguien te enseñó a fumar un cigarrillo. Por el amor de Dios, no aceptes nada en una discoteca. No aceptes nada en un centro de diversión. Hoy el mundo está lleno de la droga. Alguien que en televisión enseña con orgullo de cómo pegarse el primer porro de marihuana. Eso al menos desde el punto de vista ético y humano es absolutamente condenable. Indiscutible. Como punto final, mi querido Ramiro, el exceso de pérdidas de vida, varios políticos, acabamos de ver en estos días, figuras nacionales que han perdido su vida a manos de la delincuencia organizada. ¿Qué hacer para que esto no afecte de manera directa en la imagen y proyección que la juventud ecuatoriana tiene de hoy a 5, 10, 15 o más años? Nadie sabe hasta dónde está tomado el narcotráfico el Ecuador. ¿Cuánto han penetrado en la policía? Usted ha visto a veces oficiales de policía involucrados en el narcotráfico. Usted no sabe cuántos narcogenerales haya en este fenómeno, según la denuncia del embajador norteamericano.
Usted no sabe cuántos empresarios o cuántos edificios de los grandes que se erigen en Quito puedan tener dinero sucio. El hecho es que el narcotráfico está en el Ecuador, que ya no es de tránsito, que se produce, que se lava y que está inserto en la política. Y todo esto y todo este tipo de episodios, uno no sabe si son venganzas, cruce de cuentas, amenazas. El último asesinato del señor alcalde de Manta es absolutamente condenable. ¿Y a quién enfrentó el alcalde de Manta? Al correísmo. Ahora, ¿qué negocios tenía? ¿Qué vínculos tenía? ¿Qué amistades peligrosas mantenía? No lo sabemos. Pero si hay una primera tarea para el próximo gobierno, tarea que no debe comprometer solamente al gobierno, sino a todos los que estén en el Congreso, a las organizaciones sociales, al conjunto de instituciones, es una lucha para frenar el avance del narcotráfico en el Ecuador. Yo creo que esa es la peor y gran amenaza que tiene el Ecuador, y debe ser ya una preocupación, ya no solamente para nosotros, sino para el mundo entero, para Europa, para los Estados Unidos. Pero cuando usted ve que hay un anuncio donde Estados Unidos dice: voy a cooperar con el Ecuador en información, en tecnología, en coordinación, aparece un líder caudillista, y lo tengo que decir con nombre y apellido, el señor Correa. ¡Qué horror! La soberanía nacional, estamos hipotecados. Hasta el señor Evo Morales nos empieza a criticar. El señor Evo Morales, productor de coca en Bolivia, nos empieza a criticar. Entonces, ¿en dónde estamos? Algún momento el Ecuador tendrá que identificar quiénes son los líderes que forman parte de la cohabitación con el delito, o al menos con la complicidad y cohabitación con el delito, y cuál es la generación de los políticos que quieren una sociedad limpia, una sociedad sana, una sociedad no enferma, que no contamine a la juventud y a las futuras generaciones. Un claro mensaje que nos permite visualizar lo que el Ecuador debe caminar, por dónde debe enrumbarse, en beneficio, como decíamos, con la presencia del doctor Ramiro Rivera, a un futuro claro, objetivo, transparente y de proyección nacional. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu presencia. Tu criterio es muy ilustrador en beneficio de quienes nos ven a nivel nacional. Reiteramos la bienvenida a Ecuador TV, a este gremio, y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.